Hola, bienvenidos. Aquí estamos con un nuevo vídeo sobre cinemática. Vamos a ver un poquito lo que dice la letra de este problema. Una moto parte desde el reposo en el punto P1 de coordenadas 2, 0, 2 en X, 0 en Y. Sería aquí. Esta representaría la moto. Aquí tendríamos la X, el eje X, y aquí el eje Y. Y este sería el punto 2 de X, 0 de Y. Supongamos que, bueno, ahí lo pone, estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, en metros. En un plano horizontal, eso es importante, este movimiento se da en un plano horizontal. Con movimiento circular uniformemente acelerado, de radio 2 metros, obviamente, ¿no? El radio va a ser 2 metros, y aceleración tangencial constante. Aceleración tangencial de módulo constante debería decir, porque conforme la pelotita va ocupando diferentes posiciones, el vector aceleración también irá cambiando. Quiero decir lo siguiente, vamos a representar esto, así. Cuando la pelotita se encuentra aquí, su velocidad es una velocidad tangencial, y su aceleración también será una aceleración tangencial. Por tanto, esta aceleración tangencial, tangente a la curva y perpendicular al radio en todo momento, como ocurre al inicio también, esta aceleración lo único que tiene constante es el módulo, porque va cambiando continuamente de dirección y de sentido. Aquí algo interesante, en la moto está en reposo, pero sin embargo existe una aceleración, indicando que aunque en este instante la velocidad es cero, esta velocidad está cambiando y un instante posterior ya tendrá cierto valor de velocidad porque existe una aceleración. Cuando tenemos aceleración, de cualquier tipo que sea, lo que tenemos es cambio en el vector velocidad. Bien, dice, en el punto P sub 2 menos 2, 0, que sería este punto, ese puntito sería el punto P sub 2 menos 2, 0, es decir, menos 2 de X y 0 de Y, porque corresponde al 0 del eje Y. El módulo de la aceleración de la moto vale 5 metros por segundo al cuadrado. Aquí no nos dicen si se trata de la aceleración tangencial, ni se trata de la aceleración normal o centrípeta. Aquí lo que nos dicen es el módulo de la aceleración, así a secas. Entonces nos están hablando de la aceleración total, que será la suma de la aceleración centrípeta más la tangencial que tengamos en ese punto. Lo primero que pide es calcular la aceleración tangencial, así como el tiempo que la moto ha empleado para llegar a dicho punto. Bien, entonces, vamos a ello. Para resolver el problema, ya he dibujado la moto en el punto P sub 2 de coordenadas menos 2, 0, y vamos a tener en cuenta las aceleraciones que está experimentando la moto en este punto. Por estar en una trayectoria circular, por el hecho de estar en una trayectoria circular, va a tener una aceleración centrípeta, que es este vector que estoy dibujando ahí. Vamos a agrandar esto y vamos a llamarle aceleración centrípeta. Siempre que un cuerpo está girando, por el hecho de estar girando, tendrá una aceleración centrípeta. Pero también la letra nos dice que tenemos una aceleración tangencial, que también la voy a dibujar tangente a la trayectoria, o sea, perpendicular al radio y por tanto perpendicular a la aceleración centrípeta. Yo le voy a llamar simplemente aceleración tangencial, aunque aquí le llaman aceleración TM, bueno, da igual. Estos dos vectores que actúan simultáneamente se van a sumar por el método que queramos del paralelogramo. Por ejemplo, si trazamos una proyección paralela a la aceleración tangencial y aquí otra paralela a la aceleración centrípeta, aquí tenemos la resultante del paralelogramo, y esta es la llamada aceleración total. Aceleración total. Esta aceleración es la que nosotros conocemos, cuyo módulo vale 5 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos están pidiendo es la aceleración tangencial. Vamos a ver.
vectorialmente podemos escribir que la aceleración total es la suma del vector aceleración centrípeta más el vector aceleración tangencial. Pero como tenemos un triángulo rectángulo aquí o aquí, podemos considerar o este triángulo o este, da igual, podemos aplicar Pitágoras porque esos triángulos son rectángulos ambos. Entonces la relación de Pitágoras establece que la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Bueno, lo que puedo escribir con la información que tengo ahora es que 5, que es la aceleración total, es igual a la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Nuestro objetivo es esto, calcular la aceleración tangencial. Bueno, ¿qué otra cosa podemos escribir? Bueno, lo que nosotros podemos escribir es que la aceleración centrípeta, el módulo de la aceleración centrípeta, se calcula así, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio. Entonces, en este punto, si quiero calcular la aceleración centrípeta, tendré que elevar al cuadrado la velocidad que tenga el móvil en ese punto. Vamos a dibujarla en otro color, por ejemplo en verde, si esta fuera la velocidad, que no la conocemos, no la conocemos. Entonces, esto yo puedo escribir igual a v al cuadrado sobre el radio, que es 2 metros. Bueno, entonces llegado a este punto, nosotros decimos, bueno, intento calcular esto, pero no tengo la aceleración centrípeta, porque no conozco la velocidad. Entonces vamos a analizar un poquito esta trayectoria. Esta trayectoria es circular, sí, pero el módulo de la aceleración del objeto, sí, de la moto, el módulo de la aceleración tangencial es constante. Entonces, yo puedo pensar lo siguiente, yo puedo transformar esta curva, la puedo transformar en una trayectoria recta, lo voy a hacer así, voy a transformarla en una trayectoria recta, y para hacer el mismo análisis, vamos a ver, ¿cuánto mediría esa trayectoria recta? Bueno, si el perímetro de una circunferencia, el perímetro de 2pi por radio, esto simplemente será pi por el radio. Entonces vamos a escribir que esta trayectoria, vamos a llamarle delta S, simplemente es pi por el radio. Como el radio vale 2, me queda 2 por pi, y eso sería metros. Bien, ahora, es equivalente el movimiento de la moto al movimiento de la moto, pero considerando que va a recorrer esa trayectoria con una velocidad inicial igual a 0, con una aceleración que es nuestra aceleración tangencial de módulo constante, y que cuando pasa por el punto P sub 2, que sería este, la moto tiene una cierta velocidad que todavía no conocemos y mantiene la misma aceleración tangencial. Por tanto, convirtiendo esta curva en esta recta, el movimiento que observaríamos para la moto es un movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado. Las características son las mismas. Por ejemplo, si a los 2 segundos, por poner un ejemplo, la moto tiene una velocidad de 4 metros por segundo en este punto. Bueno, en el mismo punto a los 2 segundos, en esta trayectoria tendrá 4 metros por segundo, porque es totalmente equivalente. Recordando del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tendríamos que esa trayectoria delta S la podíamos escribir como velocidad inicial por tiempo más la aceleración, que en este caso sería la tangencial, por tiempo al cuadrado dividido 2. Como la velocidad inicial es 0, todo este término se hace 0, entonces todo esto nos queda igualado a 2 por pi metros. Y ahí tenemos nosotros una relación importante. Podemos despejar el tiempo de aquí, entonces el tiempo nos quedaría 4pi dividido aceleración tangencial raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz
cuadrada de esto sería el tiempo. El tiempo que demora en ir desde aquí hasta aquí. Bien, ahora, si queremos hallar la aceleración tangencial, necesitamos la aceleración centrípeta. Por tanto, necesitamos la velocidad. En un movimiento uniformemente acelerado, si nosotros queremos calcular la velocidad, recordemos que la velocidad sería la velocidad inicial más la aceleración, que sería la tangencial, por el tiempo. Como la velocidad inicial vale 0, esto nos quedaría aceleración tangencial por el tiempo, que es, bueno, la raíz de 4 es 2 por raíz de pi sobre aceleración tangencial. Bien, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar la aceleración, o puedo introducir, por ejemplo, esta aceleración tangencial, si la pongo aquí adentro, entonces me quedaría, tengo que introducirla, elevarla al cuadrado. Entonces me quedaría 2 por la raíz de 2, perdón, de pi por aceleración tangencial al cuadrado, dividido aceleración tangencial. Vale, simplifico el cuadrado con aceleración tangencial, entonces en definitiva la velocidad nos queda 2 por la raíz de pi multiplicado por la aceleración tangencial. Ahora vamos a colocar estos datos por aquí arriba porque ya no tenemos más espacio. Continuemos. Habíamos calculado el tiempo y la velocidad y ahora corresponde calcular la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta será igual a la velocidad al cuadrado, que sería el cuadrado de esta expresión que tenemos aquí, sería 2 al cuadrado sería 4, la raíz se me va y me queda pi por aceleración tangencial. No tenemos que olvidar que esto hay que dividirlo entre el radio, que es 2. Hacemos la división. 4 entre 2 me queda 2 y me da 2 por pi por aceleración tangencial. Bueno, y ya sabemos, esto lo podemos poner así, el vector con las dos barritas valor absoluto, aquí también, o si no, dejarlo como lo habíamos tenido, como estaba antes, perdón. Bien, entonces, ahora que tengo la aceleración tangencial, voy a venir a esta expresión que tengo aquí y me va a quedar 5, va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial, tiene que estar al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Entonces será 2 al cuadrado es 4 por pi al cuadrado por aceleración tangencial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. Podemos sacar de factor común la aceleración tangencial al cuadrado y nos queda 4 pi al cuadrado más 1. Todo esto bajo la raíz. Y como tenemos la raíz de un producto, podemos separar en producto de raíces y la raíz cuadrada de a al cuadrado me da simplemente a. O sea que esto me va a quedar aceleración tangencial por la raíz cuadrada de 4 pi al cuadrado más 1. Bien, si nosotros despejamos, nos va a quedar que la aceleración tangencial tendrá un módulo dado por 5 dividido la raíz cuadrada de 4 pi cuadrado más 1, y eso nos dará 0,785 metros por segundo al cuadrado, lo cual coincide con el resultado. Para calcular el tiempo, que también nos lo piden, como ya tenemos la aceleración tangencial, es una cuenta muy simple. El tiempo será la raíz cuadrada de 4 por pi dividido 0,785, lo cual nos dará 4 segundos, coincidiendo con el resultado. Para finalizar el problema, nos piden calcular la aceleración constante que tiene este coche, que sale simultáneamente con la moto. Es decir, cuando la moto parte de este punto, el coche, que también está en reposo, parte de este punto, dirigiéndose en línea recta hacia las X negativas, mientras que la moto describe esta trayectoria semicircular. Entonces, nos piden la aceleración
que tiene el coche cuando la moto pasa por este punto. Entonces, cuando la moto pasa por este punto, esa moto tendrá una cierta velocidad, que yo la he calculado aquí con la información que teníamos de la parte anterior. El coche, cuando esté por aquí, he hecho yo el dibujo aquí, o sea, ya está a cierta distancia del origen, tendrá cierta velocidad del coche, y nos dan la velocidad relativa. Entonces vamos a componer estas velocidades de esta forma. Vamos a dibujar la velocidad del coche, vamos a dibujar la velocidad que tiene hacia abajo la moto, y la velocidad relativa de la moto con respecto al coche será este vector que está aquí. A ver, un poquito de imaginación y de sentido común. Si yo estoy en el carrito, en el coche, perdón, dirigiendo mi mirada hacia la moto, ¿qué es lo que veo? ¿Que la moto va para abajo? No, porque si yo estoy en este sistema, es como si yo estuviera en reposo. Esta velocidad se la voy a atribuir a la moto, pero en sentido contrario. Yo veo que la moto baja, pero al mismo tiempo se acerca al coche. Por tanto, la moto no mantiene esta trayectoria, sino que mantendría en ese punto esta trayectoria. Por tanto, esta es la velocidad que nos están dando, que es la velocidad relativa que mantiene la moto con respecto al coche. Esta es la velocidad del coche y esta es la velocidad de la moto. Bien, este vector lo tenemos, vale 10 metros por segundo. Este otro también lo tenemos, que vale 3,14 metros por segundo. Por tanto, podremos calcular por Pitágoras, porque estamos en un triángulo rectángulo, la velocidad que tiene el coche. Entonces, la velocidad que tiene el coche, hacemos la cuentita rápidamente, será raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 3,14 al cuadrado. Vamos a hacer esa cuentita rapidito. Raíz cuadrada de 100 menos 3,14 al cuadrado. Esto lo hacemos en vivo y en directo, la cuentita y todo, 9,49. Como si estuviéramos en el mismísimo examen. Ponemos la unidad, metro por segundo. Bien, y ahora, ¿cómo puedo yo calcular la aceleración que mantiene el coche? Bueno, es muy sencillo. Si yo tengo el tiempo que demora el coche en ir de este punto a este, que sería este, ¿no? Sé que la velocidad inicial vale 0 porque parte del reposo. Tengo la velocidad que mantiene cuando está en este punto, que ahí está. Entonces, como tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad del coche en cualquier momento es la velocidad inicial más la aceleración del coche por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo lo tenemos, porque mientras que la moto hace esto, el coche llega hasta un cierto punto aquí, como se ha dibujado. Bien, entonces, la velocidad inicial vale 0 porque parte del reposo. Nos quedaría 9,49 metros por segundo, es igual a la aceleración del coche por el tiempo, que el tiempo nos había dado 4,0 segundos. Entonces, despejamos la aceleración y nos va a quedar 9,49 metros por segundo dividido 4 segundos. Hacemos la cuantita. Eso nos da 2,37 metros por segundo o metro por segundo al cuadrado. Y ahí queda terminado el ejercicio. Estos resultados, por suerte, coincidían todos. Bueno, ustedes saben que soy un poco pesado, ¿no? Pero lo único que quiero es que nos beneficiemos todos, y que esto pueda llegar a más compañeros, que están ahí luchando y buscan por YouTube los problemas y no aparecen los problemas de mi universidad. ¿Dónde están los problemas de mi carrera? No están. Sí están en este canal, pero hay que hacerlo más visible, hay que hacerlo más visible. Entonces, para eso hay que ser un poquito altruista, y simplemente suscribirse dándole ahí al cuadradito rojo, al play ese que hay ahí. Tú sabes que suscribiéndote no tienes ningún tipo de compromiso. Simplemente me ayudas en mi trabajo, que lo hago con todo gusto. Si activas la campanita, te enterarás de cada vídeo cuando vaya subiendo. Y esto es permanente. Todos los días estoy subiendo nuevos vídeos de todas las carreras.
Bueno, muchas gracias y hasta otro vídeo.